Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar Encuentro Directo en este sábado 16 de octubre del año 2021. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández. Un gusto compartir este nuevo Encuentro Directo, abordando todo lo que genera noticias en el país y el resto del mundo. Y volvemos a traer en lenguaje coloquial cortinas de humos, bolas de humos, pero a fin de cuentas, efectos que se diluyen en debates sobre temas de gran interés nacional. Y cuando se menciona la reforma fiscal, evidentemente que es un tema que impacta a todo el pueblo dominicano, más aún cuando se filtraron informaciones de lo que sería el proyecto propuesto por el gobierno dominicano, pese a que pasados unos días de esta amplia difusión, entonces el vocero del gobierno dominicano negó que se tratara de una propuesta del gobierno a modo oficial. Si en efecto esto no fuera por parte del gobierno lo que se divulgó a través de las redes sociales de manera masiva hasta colocarlo en tendencia, sobre todo en Twitter, quiere decir que el gobierno debe sentar el ejemplo con respecto a las consecuencias legales penales, porque eso implicaría un delito. Pero además, en el caso de que se tratara de un documento por parte del gobierno dominicano, una especie de filtración, pero a partir de un documento real. En ambos casos, deja en una situación de jaque sin duda alguna al gobierno dominicano, porque en el primer caso tendría que sentar las consecuencias que establece la ley en el caso de que sea un ciberdelito, porque ellos no reconozcan que sea un documento de ellos, y en el otro caso, reconociendo que se trata de un documento en efecto del gobierno dominicano y que en dado caso el contenido del mismo dejó amplio rechazo en toda la ciudadanía dominicana, Ramón. Exacto. Es decir, ciertamente, Karina, el pasado fin de semana, como tú bien señalas, se filtró en las redes lo que fue un proyecto de reforma tributaria y básicamente también otros documentos de opiniones de un consejo de asesores económicos. Ciertamente, esto se trata, al tirarse todo esto, se trata básicamente, como dice la gente, de un globo de ensayo para evaluar la reacción de la gente y lograron su cometido, porque mucha gente criticaron esto. Para ponerte un ejemplo, el proyecto considera que si un sueldo de 72,000 pesos mensuales es elevado y a partir de ese nivel, en vez de un 25% de impuestos sobre la renta, se eleva de un 25%, se eleva a un 35%. Si se aplica el ITEVIS de 17% al transporte de cargas, que aumentaría los precios de todos los bienes, a la salud privada, es decir, los gastos de salud estarán gravados con 17%, las exequias, que son los funerales, también las actividades culturales y una cantidad de bienes alimenticios de los cuales se libra la canasta básica, como es el arroz, las habichuelas, carne de res y pollo, pero por efecto del ITEVIS al transporte lo van a subir. Y el colmo son las indemnizaciones por accidentes de trabajo, el preaviso y la cesantía. También serían grabadas todo eso. Ahora, esto ha llamado mucho la atención, Karina, porque aumentar servicio básico a la salud es algo realmente preocupante. Que son Hasta básicamente... descabellado, Ramón, dado el Exacto. contexto en el que se encuentra sumido el país. Imagina que con el actual escenario no es posible siquiera accesar dignamente a servicios de salud, cuanto menos cuando entonces ese derecho universal se ve prácticamente diezmado a la nada, porque no hay forma de que con los escasos recursos que se pueden devengar a través de la mayoría de los salarios en República Dominicana es prácticamente imposible. Y usted dirá, eso ocurriría solo en el sector privado. Sin embargo, la salud, sea pública o privada, debe en ambos casos
ofrecerse en igualdad de condiciones. Los servicios y la calidad de los mismos deben constitucionalmente estar garantizados, y el hecho de que se grave a este nivel implica literalmente no tener la posibilidad de accesar a ellos. Por tanto, ¿qué impacto tiene la salud, incluso en la recaudación de fondos, que es el motivo de esta supuesta reforma fiscal? Si tenemos un pueblo enfermo, Ramón, porque no puede accesar a los servicios básicos de salud o de seguimiento de condiciones médicas, esto implica una baja en términos de productividad. Pero adicionamos a esto, de acuerdo a la propuesta que estuvo divulgándose durante varios días, impuestos a los pedidos por Internet ya superiores a los apenas $100, Ramón. Y a la vez entender que el dominicano, buscando vías alternativas a los bajos salarios, pide por Internet algunos bienes de consumo que les resultan menos costosos por esta vía. Quiere decir que a partir de entonces tampoco tendrían ese auxilio o esa vía de escape para que el fardo pesado de los impuestos no termine siendo más pesado. Igual el tema del aumento del impuesto transitorio, entre comillas, del 0.015% a 0.075% de cheques y transferencias bancarias. Y aquí viene también el gancho que se plantea cuando se informa de bajar paulatinamente el ITEVIS del 18 al 16%. Pero mientras se reducen esos 2 puntos porcentuales, a la vez se añaden nuevos impuestos a bienes y servicios que no lo tenían, como por ejemplo esos servicios de salud privada que tú establecías previamente. Igual también, Ramón, lo de las placas o marbetes de los vehículos, que se fijaría en 2.500 pesos los marbetes de vehículos con valor menor a los $10.000, y en el caso de que el vehículo cueste más de $10.000, el 1% del valor del vehículo. De manera, Ramón, que aquí tenemos un escenario que parece ser la línea que el gobierno, a fin de cuentas, piensa plantear en lo que ahora llamamos el diálogo nacional, pero que, ojo, Ramón, no es lo mismo una reforma, como estamos mal acostumbrados, a un pacto, que es lo que verdaderamente exige cambios de esta naturaleza. Para hablar de pacto hablamos de que haya un consenso entre todos los sectores que definitivamente se van a ver afectados de una u otra manera, porque no podemos continuar gravando cada vez más a los sectores que son cada vez más perjudicados, como la propia clase media y la clase baja, mientras las clases que más generan recursos también, porque tienen facilidades de exenciones, continúan lucrándose mucho más a expensas de los que son en menos capacidad más gravados. Exacto, por eso en época de campaña, Karina, el entonces candidato presidencial Luis Abinader, él siempre en ese momento indicaba que lo que había que hacer era bajar las tasas impositivas, porque cuando usted baja, por ejemplo, las tasas, aumenta lo que es las recaudaciones. En este caso se está aumentando a los empresarios de 27 a 30 y a una determinada escala a 35%. Por eso, en este sentido, Karina, la reforma es necesaria. Ahora bien, es necesaria hasta cierto punto, pero no golpeando a lo que es la clase media, que serían básicamente los más afectados. Vemos, por ejemplo, en el caso del impuesto selectivo se propone aumentar el de las bebidas, 677.4 por litro de alcohol absoluto, a 1.000, y a un aumento de 47.8% que afectará en mayor medida al ron, también a las bebidas no alcohólicas azucaradas, que aumentarán en 14%. Es decir, los que son consumidores de refrescos tienen un tablazo, y las otras bebidas por igual. Es decir, es afectando todo, la salud. Hasta en el caso de las bebidas alcohólicas, Ramón, o sea que volveríamos otra vez a una especie de
ley seca, solo que en pleno año 2021. Esta reforma tampoco debe estar sujeta a la aprobación del próximo presupuesto nacional. Esto es sumamente peligroso porque implicaría poner una velocidad que no es recomendable. Incluso citando a Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, aprobar de manera apresurada una reforma fiscal puede causar efectos negativos. Y es lo que debemos evitar a toda costa, porque una vez el palo está dado, Ramón, no hay quien lo quite. Así es. Bueno, Karina, nos vamos a una breve pausa comercial y en breve retornamos con el segundo bloque de comentarios. De regreso con Encuentro Directo, el Partido de la Liberación Dominicana acelera sus precandidaturas presidenciales frente a lo que serían los comicios del año 2024. Y esto también a raíz de la salida de esa competencia de quien fuera, en dado caso, por segunda ocasión, un aspirante a esta posición, Gonzalo Castillo. Este partido que hasta el momento se consideraría el de mayor oposición actualmente, aunque con unas fichas cada vez más dinámicas moviendo el tablero, los obliga a adquirir mayor dinamismo con respecto a sus decisiones, que deben ser cada vez más sopesadas, porque sin dudas que luego del año 2020, Ramón, los partidos políticos tienen otra mística. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, con un nefasto sello de corrupción e impunidad, eso implica palabras mayores. Se quedan otras figuras que, aunque no son nuevas, plantean nuevos escenarios. Exacto. Es decir, ciertamente, Karina, el Partido de la Liberación Dominicana, básicamente a 2 años de las primarias, es decir, parece que quieren detener lo que es esa hemorragia interna, adelantándose con el tema de los precandidatos. Ya vimos la salida, como tú habías dicho, de Gonzalo Castillo, que para nadie es un secreto, que son de la gente de Danilo Medina, y quedan en la contienda Margarita, Domínguez Brito y Abel Martínez. Y entre ellos tres, a menos que se sume otro de aquí a allá, pues se vislumbra como los precandidatos. Ahora ya recordemos que la semana pasada, Karina, la Junta Central Electoral dejó claro que están advertidos con el tema de la campaña, porque ellos mismos decían que todavía no es tiempo para la escogencia de precandidatos. Es decir, ellos quedaron advertidos con esta situación porque en Santiago vemos un Abel Martínez tirado a la calle, viajando a Estados Unidos. La misma Margarita asomó su posición como precandidata, pero la Junta dio el ojo avisor de que no se adelantaran a los acontecimientos. Le redujo la velocidad. Exacto. Exacto, así es. Y nada, esperemos a ver qué pasa con este partido que se mantiene, Karina, fraccionado, porque recordemos que luego de la salida del expresidente Leonel Fernández es un partido que se ha dividido. Mira, por otra parte, Karina, un tema que generó básicamente muchas opiniones en contra, y es el tema de que a partir del lunes, se mantiene una resolución del Ministerio de Salud que establecen de que las personas ingresen a lugares públicos y privados con el tema del carnet de la vacuna. Ahora se dice como que si tiene la primera dosis, que por igual pueden ingresar. Pero esta es una cuestión que viola básicamente la misma Constitución. Eso que mencionas de que aplicaría una sola dosis es una interpretación particular del ministro de Salud Pública, no de la resolución 48 emitida a los fines. En esa resolución
no habla de una dosis, sino de 2 como un requisito mínimo. Eso para comenzar. Y es una manera, de alguna forma, de entender 2 aspectos. Uno, parte de ese mismo amplio rechazo de la ciudadanía dominicana que ha llevado al ministro de Salud Pública a procurar una especie de bajadero con respecto a los ánimos caldeados, pero no cambia la resolución. Y por otro lado, buscar una mediación de flexibilización, porque hay un contundente rechazo por razones lógicas. De hecho, una resolución no está por encima de la Constitución, debe estar sujeta a la ley sobre toda ley. Y en este sentido, la resolución en cuestión, la número 48, emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, viola el artículo 39 sobre igualdad, el 42, el 46 sobre libertad de tránsito, el artículo 50 sobre libertad de empresa y el derecho a la educación, porque se está condicionando el ingreso de estudiantes a una tarjeta de vacunación. En primer lugar, en términos de integridad física, como establece el artículo 42 de nuestra Constitución, a nadie se le puede obligar a ser sometido a ningún procedimiento médico, en primer lugar, ni experimental. Y en el caso en cuestión, ambas características se aplicarían. ¿Por qué a un no vacunado se le exige una prueba PCR, mientras que a un vacunado que se contagia y propaga la enfermedad por igual, conforme a las propias farmacéuticas y reguladores de salud, además de las evidencias científicas propiamente aportadas públicamente, no se le exige? Ahí se está creando una división que es precisamente la que prohíbe el artículo 39 de nuestra Constitución. Está el elemento de la discriminación y está el elemento del privilegio de un grupo sobre otro cuando ambos grupos están en igualdad de condición con respecto a contagiarse y propagar la enfermedad. Además, ¿qué hacer, Ramón, cuando un vacunado se infecta e infecta a otros? ¿También lo penalizamos? ¿Se le exigirá al turista esa tarjeta de vacunación como se le exige al ciudadano dominicano en detrimento de sus derechos fundamentales? Todos los turistas que vienen de Rusia vienen con una vacuna que no está avalada ni por la OMS ni por la FDA, de manera que están trayendo una amenaza para el país. Se les exigirá que además de completar su tarjeta de vacunación en sus respectivos países, completen otra para poder entrar a este, o definitivamente anularemos la ruta que nos conecta con Rusia. Y también el hecho de que se hable de elevar tu tasa de inmunización, pero nos preguntamos cuál, si en primer lugar no inmuniza solo al fabricante, que está eximido de cualquier responsabilidad sobre los efectos que ésta pueda traer. Y no lo digo yo, sino las propias casas farmacéuticas, como las que nos inocularon en un primer momento Sinovac. El mismo presidente del Colegio Médico Dominicano confirmó en declaraciones públicas que tras 2 inoculaciones tenía 0 anticuerpos. De manera que podemos entender por qué la propia farmacéutica dijo que aunque se llegue a un 100% de inoculación, jamás produciría inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos lleva a un nivel satisfactorio de inmunización y por tanto colectivamente es imposible pretenderlo. ¿Sabes que también a raíz de eso, Karen, también está el tema de que cuando habla de las personas que ingresan al país, pero también tenemos el problema de esa cantidad de, por ejemplo, cómo van a controlar esa situación de esa entrada indefinida de haitianos? ¿Cómo van a controlar eso de que tengan su tarjeta de vacunación? Controlan siquiera que usen una mascarilla, Ramón. Exacto. Es decir, pero tú sabes que también que en esta misma semana, Karina, a raíz de esta situación de que quieren implementar el tema de la tarjeta de vacunación a partir del lunes, vemos el tema de que circuló en las redes un video de la policía pidiendo no solamente la licencia, sino el tema también de la tarjeta de vacunación, y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, dio la voz de alerta de que ningún militar ni ningún policía
le compete eso de estar pidiendo tarjeta de vacunación. Eso es asunto de salud pública, del área de la salud, pero los policías no tienen vela en ese entierro. Porque es una violación a la libertad de tránsito que refería anteriormente. Y por eso también se han incoado una serie de recursos de amparo, tanto en el Tribunal Superior Administrativo como Cortes Civiles, con respecto a lo que implicaría en términos de derechos fundamentales la aplicación de esta resolución a partir del lunes 18 de octubre. Definitivamente viola una serie de articulados en nuestra Constitución dominicana, derechos fundamentales que no pueden estar sujetos a un evento, circunstancia o excepcionalidad, porque estos los trascienden. Si usted se ha inoculado una sustancia que entiende le protegerá, no hay razón alguna para entonces promover una medida que violenta los derechos más fundamentales. Así es, Karina. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de la noche, que nos acompañará el mayor general retirado, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional. Ya volvemos. Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación la noche de este sábado el mayor general retirado, ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional en el periodo entre 2007 y el 2010. Bienvenido, general. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches en este sábado con Karina y Ramón. Muy amable por la invitación que nos hacen a este gran encuentro. Gracias, ingeniero. Un gusto recibirle. Gracias. Ingeniero Guzmán Fermín, ¿a qué usted atribuye últimamente tantos hechos de violencia, de asesinatos, como el caso a inicios del año de los pastores evangélicos, también el lamentable suceso de la joven arquitecta Leslie Rosado, pero también últimamente en Moca del joven asesinado por un cabo persiguiendo un delincuente? Es decir, esta situación de violencia en el país, su opinión al respecto. Hay muchas aristas, Ramón y señorita Karina, para poder nosotros hacer un análisis de los hechos de violencia en los últimos tiempos. Y vamos a hacer un análisis primario. Primero, estamos saliendo de una pandemia que nos ha abatido durante casi 2 años. Y el hecho de estar en confinamiento, en toque de queda, en un ambiente de tensión producto de esta pandemia, ha afectado, obviamente, naturalmente, el aspecto psicológico de muchas personas. Y eso ha producido estrés. Inclusive hay muchas familias que hoy en día, eso es muy conocido por los psicólogos, de estrés familiar. Ese por un lado. En segundo lugar, ha habido un deterioro de la seguridad ciudadana desde 2013 hasta hoy, donde ha habido un incremento de la criminalidad, de los actos delictivos, desde esa fecha, 2013, hasta el 2020, de manera ascendente. Es un gradiente ascendente producto de una mala política de seguridad ciudadana y política de seguridad pública, y que fue influenciada por un cambio de una ley orgánica de la Policía Nacional que ató a la policía para el desempeño en sus funciones de prevención. De suerte que hay muchas aristas en este caso. Y en tu pregunta también, en cuanto a lo que ha ocurrido en Villa Altagracia, en Boca Chica y en Santiago, yo tengo para decirte lo siguiente. En el aspecto de violencia, hablando de manera técnicamente y científicamente, hay 3 tipos de violencia. Y de acuerdo al triángulo del gran
sociólogo, matemático noruego, Galtung, hay tres tipos de violencia. Hay una que es visible, que está en el cono superior de ese triángulo, que es la violencia directa. Y yo lo quiero hacer una analogía con un volcán o un iceberg. El volcán, lo que vemos en el volcán, siempre es el cono del volcán, y nos acordamos del volcán cuando el volcán hace erupción o cuando bota humo. Esa es la violencia directa. Pero debajo de ese volcán, en la tierra, subyace lo que produce ese estallido volcánico, esa erupción volcánica, que en este caso sería la violencia estructural que le compete al Estado, y otra que es la violencia cultural que le compete a la sociedad y que no tiene nada que ver con la Policía Nacional. De suerte que cuando yo me refiero a violencia estructural, se refiere a las insatisfacciones de la sociedad porque el Estado no provee las necesidades naturales de esa sociedad. Falta de educación, la falta de acceso a la salud, al deporte, a la generación de empleos, a la justa redistribución de la riqueza, a la presión social. Eso genera violencia delictiva. Pero hay otra, que es la violencia cultural, que le compete a la sociedad, que es cuando la sociedad no se enfoca en sembrar valores y principios, sembrar civismo en sus familias, en el seno familiar. Y hay una transculturización, en este caso la música, que influye mucho en la conducta del individuo, porque al escuchar constantemente ahora mismo la música urbana, que es una expresión cultural de un sector de la sociedad, donde incita a la violencia sexual, a la violencia contra las autoridades, contra el sistema natural, al consumo de drogas, etcétera. Eso induce a los jóvenes, sobre todo a los niños, a un tipo de violencia. Los hogares vulnerables, donde los hijos no se crían con los padres o con la madre o con el padre o con ninguno de los dos, también eso genera un ambiente díscolo dentro del seno del hogar y produce violencia. De suerte que hoy en día la sociedad dominicana está sometida a una gran violencia cultural. Ahora, lo que ocurrió en Santiago, lo que ocurrió en Villa Altagracia, se inscribe dentro de la violencia policial, porque fueron policías en acciones de servicio que actuaron y ocurrieron esos hechos lamentables y horrendos, sobre todo el de Villa Altagracia. Una operación policial terrible, execrable, condenable. Y el de Santiago también fue una violencia policial, pero de un matiz distinto. Ahí se veía que la policía estaba cumpliendo con su deber detrás de un supuesto o un presunto delincuente e hizo un disparo para neutralizar al sujeto. Lamentablemente, el disparo se atravesó este joven y resultó herido y luego abatido por el disparo. Pero el policía quería matarlo. No quería matarlo. No estaba en el rango de mira. Pero ahí indica también otra debilidad de la policía. En Boca Chica, Karina, crimen también horrendo que impactó y sigue impactando en la sociedad dominicana, no se puede catalogar de violencia policial. No a la institución. Porque aunque fue un miembro de la policía, no estaba en servicio. Estaba fuera de servicio, estaba de civil y actuó intuito persona. Por lo tanto, no se le carga a la policía, sino es una violencia social o violencia estructural
porque hay tres hipótesis. Si es una hipótesis, la primera, que fue un accidente automovilístico, es producto de una violencia social. Pero si fue un intento de atraco fallido o de sicariato, que también son dos hipótesis, se enmarca en la violencia estructural. O sea que en esto hay que estar muy claro en esta parte que le acabo de decir. Momento de una breve pausa y cuando regresemos, seguimos este encuentro directo con el general retirado Guzmán Fermín. Ya regresamos. De regreso con nuestro encuentro directo junto al mayor general retirado Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional. Muchos temas que definitivamente parten del cuerpo policial porque es el principal garante de la paz social. Pero cuando vemos una exacerbación de violencia en diferentes niveles en la sociedad dominicana, uno se cuestiona hasta qué punto, general, podemos establecer una especie de muro de contención para mantener a raya la delincuencia. Hay dos aspectos en esto, Karina, muy buena pregunta que me haces. Uno es que el Estado, porque la violencia y la delincuencia no es un asunto solamente de la policía, y la gente cree que es de policía. La violencia y delincuencia y la criminalidad es una enfermedad social y como tal tiene que ser tratada, analizada y estudiada de manera social. Y eso le compete al Estado, no a la policía. La policía es un tipo de violencia o criminalidad que la contiene, que la controla. Pero la parte importante en esto es la prevención del delito, de la criminalidad, de la delincuencia y de la violencia. Eso le compete al Estado. Sabiendas, general, de que también hay contubernio con algunos agentes policiales. Por eso es multidimensional la problemática. Exactamente, pero hay contubernio también con políticos, hay contubernio con fiscales, hay contubernio con todo. O sea, no solamente la policía, se ha centrado todo en la policía. Ahora, ¿qué tiene que hacerse? Es una acción integral, donde el Estado combata junto a las autoridades del sistema de persecución penal, que es la policía, Ministerio Público y jueces, el combate a esa violencia y criminalidad. Ahora, dentro de la policía, fortaleciendo el Sistema Nacional de Seguridad Preventiva, utilizando tres herramientas fundamentales. Uno, la criminología, porque no se puede trabajar con olfatos, por percepción, no. Tiene que ser de manera científica, utilizando las ciencias sociales, como se decía en nuestra jefatura anteriormente. ¿Y qué es la criminología? Es una parte de las ciencias sociales donde se estudia el comportamiento criminal. Se estudia la mente criminal, el delito en sí, al delincuente, a la víctima, el entorno donde se cometen los crímenes y el control social, auxiliado por las ciencias interdisciplinarias como la antropología, psicología, sociología, química, física, como las ciencias penales, auxiliado también por las ciencias forenses, de suerte que esos estudios de las causas que generan la violencia, porque no hacemos nada con atacar los efectos, que es lo que está ocurriendo actualmente, sino las causas que generan. Y ahí que uno puede prevenir de verdad. Los lugares, las horas donde más se cometen delitos en el país, en las provincias, en los municipios, en las ciudades, en los sectores, en los lugares específicos. Entonces, ahí uno envía esos equipos para estudiar. Y después de esto, entonces, se envía el necesario trabajo de inteligencia delictiva para con esa información, el mapeo delictual y las causas que generan ese tipo de hechos delictivos y la tipología, entonces, enviar los medicamentos necesarios para, entonces,
Así, bueno, planificar las acciones preventivas y represivas que tiene que hacer la policía, aparte del Estado, la policía. ¿Cómo? Bueno, ya ese levantamiento de inteligencia, más el mapeo delictual, ya sabemos cuáles son los delincuentes, dónde están, las evidencias, grabaciones de fotografías, de videos, de evidencias. Y ya con eso, entonces vamos con el Ministerio Público a pedir los allanamientos correspondientes a los jueces. Y ya con esto, 200, 300 allanamientos. Entonces hacer una planificación para un día cualquiera, hacer una gran operación policial con 14, 15, 30 fiscales simultáneamente por sectores o por provincias o a nivel nacional. La policía esté a la ofensiva, porque la policía está para hacer dos áreas, ejecutar dos áreas. Una, está para proteger y servir, que es la policía cercana, la policía de proximidad, la policía que tiene que generar confianza a la sociedad. Pero hay otra que simultáneamente en el tiempo y en el espacio tiene que hacerse, que es ejercer la autoridad de persecución del delito, la parte represiva de la policía juntamente con el Ministerio Público. Eso es lo que ha faltado en los últimos años. Ahora, general, en el país básicamente se han hecho, en cuanto a la reforma policial, tanto una en el 2004 y otra en el 2012, pero básicamente la generalidad de la gente siempre dice que lamentablemente ningún gobierno ha hecho énfasis en el tema de lograr lo que es, o mejorar más bien lo que es la seguridad ciudadana y el tema también de la criminalidad. Esa es su opinión al respecto. Mira, para ser justos, Ramón, y hacer un poco de historia y poner esto en contexto. La policía, el Estado, ha demostrado que cuando se ha ejecutado un plan de reforma, se ha logrado exitoso, que fue desde 1998 hasta el 2013. Se ejecutó una reforma de la policía en el 1998, cuando el presidente Fernández contrató a la compañía, a la empresa privada Consulting Group de Carlos Gimbernat. Y se hizo un plan de reforma policial, una reingeniería que fue exitosa. Y cuando ganó el presidente Hipólito Mejía en el 2000, continuó la reforma de la policía. Le dio continuidad de Estado. Llegó a hacerse la reforma hasta promulgar la ley más avanzada, la mejor ley, en el 2004. Exacto. La 96-04. Luego, cuando le pasó al presidente Fernández en el 2004 el gobierno, el presidente Fernández le dio continuidad a lo que hizo Hipólito Mejía, que a la vez él le dio continuidad a lo que había hecho Leonel en el pasado. Y Leonel Fernández, en su gobierno, amplió esto a un plan integral que se llamó Plan de Seguridad Democrática, que lo elaboró la New Link. Y se demostró claramente de que del 2004 al 2013 hubo un decrecimiento de la tasa de criminalidad. O sea, había más seguridad ciudadana, a tal punto que en el 2008, en nuestra gestión, nuestra jefatura, ya en el 2008, la encuestadora Mercer en CNN en español había ya catalogado a Santo Domingo la ciudad más segura de América Latina. En el 2010, el mismo licenciado Macarrulla, Lisandro, que es ministro de la Presidencia hoy en día, entregó a la Policía Nacional en nuestra gestión un reconocimiento porque en ese año completo no hubo un turista atracado a nivel nacional. O sea, había mucha seguridad pública y ciudadana. ¿Por qué? Porque se atacaron las causas que generan la delincuencia con ese plan de seguridad democrática. Se cambió la ley en el 2016 y ahí empezó el gran problema de la Policía Nacional y de la seguridad pública. Y empezó a incrementarse la inseguridad desde 2013, 2014, 15, 16 hasta el 2020. Y no se ha detenido el crecimiento de la inseguridad ciudadana hasta que hoy en día, hace 3 días, la encuesta Gallup daba todavía
como la primera prioridad de los dominicanos hoy en día la inseguridad ciudadana, producto de aquella decisión equivocada del 2013 de ese gobierno. Cuando se habla de un sicariato cada vez más frecuente, unido a los puntos de drogas que ya se pueden fácilmente ubicar hasta en mapas digitales para no perderse al momento de accesar a drogas, o sea, mercancía ilícita, pero esto también confrontado con lo que se ha llamado popularmente política de mano dura. ¿Qué piensa usted sobre esos tres elementos o variables? Vamos a analizar brevemente a los amigos televidentes en este encuentro directo. Y vamos a hablar directo. En un punto de droga cualquiera, de manera aproximada, trabajan 24 horas al día. Y hay 3 individuos de 8 horas para cubrir las 24 horas. Esos 3 sujetos ganan aproximadamente, depende si están en el Luperón, si están en el Capotillo o si están en un campo, puede variar de entre 800 pesos diarios a 1,000 pesos, 1,100 pesos, 1,200 pesos diarios. Pero un promedio aproximado de 1,000 pesos diarios. O sea, ese sujeto de 8 horas gana 30,000 pesos al mes. Son 3, 90,000 pesos mensuales de nómina. Pero en ese punto de droga, esos 3, hay 4 deliveries que buscan la droga y la llevan a domicilio. Y le pagan más o menos, promedio, 1,500 pesos. Ya van 7. Está un octavo, que es el que suple y retira el dinero de ese punto de droga. Porque no se puede tener tanto dinero en un punto de droga o tanta droga en ese punto de droga porque lo asaltan, lo atracan, ¿no? Los que están alrededor, la competencia. Entonces, allá tenemos 8, los que protegen el punto, los avisadores, los ojos, que avisan a ese punto de droga sujetos de otros barrios a querer atracarlo. Hay también 2 personas que protegen el punto, que tienen armas ilegales generalmente. Entonces, ya estamos hablando de 13 personas. Esa nómina de ese punto de drogas ronda aproximadamente los 465,000 pesos a $500,000 de pesos mensuales. ¿Y el peaje que se le paga a algunos agentes policiales para que puedan operar? Por ahí que voy. Tú te estás centrando en la corrupción policial. Yo me estoy centrando a lo macro. Que genera realmente. Hay que verlo con todos los elementos incluidos. Claro, por eso mismo. Yo me refiero a lo macro, para estudiar todo el entramado. Entonces, este punto de drogas que mueve de nómina $500,000 de pesos mensual, de acuerdo a la escala del Estado, que de la mediana, de la pequeña, de la microempresa, una microempresa está de 2 a 10 personas. Es una microempresa. De 10 a 50 es una pequeña empresa. De 50 a 150 es una mediana empresa. Ya un punto de droga, de por sí, per se, ya tiene y cae en categoría de pequeña empresa. Pero no toda pequeña empresa mueve de nómina $500,000 de pesos. Pero cualquier sujeto de ese barrio tiene 10 puntos, 15, 20 puntos de drogas. Vamos a suponer 10 puntos de drogas. Ese punto de droga te mueve a ti una nómina de 5 millones de pesos al mes. Y ese sujeto que tiene 10 puntos de drogas se convierte en el líder del barrio. Y ahí viene la convivencia con las autoridades, que ganan poco dinero. Y ahora mismo, en este caso, hoy en día, cuando le quitaron a la Policía Nacional la autoridad de actuar en los barrios en el tema de drogas, ya para la policía ese no es un delito. Ahora se puede traficar en los barrios sin problema, porque la policía ya no puede actuar en el tema de drogas. Entonces, ahí viene una componente entre autoridades y elementos de los puntos de drogas y del microtráfico, y peor aún, ese sujeto que es el líder del barrio, el que mantiene en nómina a cientos de personas en el barrio y que resuelve los problemas del barrio, ya que eres el regidor y ganan unas elecciones en la regiduría.
después de 4 años, ya quiere ser diputado, y ya son los diputados. Y ahora estamos viendo en el Congreso hay una gran cantidad de personas que están ligadas al microtráfico o al tráfico de drogas, producto de... Pero el que tiene 10 puntos de drogas ya necesita para lavar ese dinero que produce abogados, contables, una nómina adicional de personas que están en el mundo legal para crear empresas supuestamente legales para mover ese dinero y lavar ese dinero. ¿En cómo? En banca de apuestas, en dealers, en discotecas, en financiar a bandas de música urbana, creo que está ahora mismo de moda. Y eso está corroyendo a la sociedad, no solamente a las autoridades, sino también a la misma sociedad. Bueno, en general, esta es una entrevista que merece pronto una segunda parte. Le agradecemos de verdad su participación. No, para mí ha sido un honor, Ramón y señorita Karina, por su invitación. Para nuestro próximo encuentro directo, lo primero que dejaremos sobre la mesa es la pretendida propuesta de desarme de la población, sobre la cual tengo mis reservas, pero en la próxima ocasión, sin dudas, dispondremos el tiempo. Gracias, general, por su compañía. Para mí fue un placer. Muy bien. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial y en breve retornamos con la recta final de Encuentro Directo. Si bien es cierto que el sentido común está de vacaciones, no menos cierto es que la Constitución y las leyes trabajan 24 horas como garantía de quienes recurren a ellas, trazando la raya de Pizarro entre medidas y desmedidas. El desatino de 2x1 en resoluciones de salud pública y turismo plantean un escenario contraproducente que ha concitado un amplio rechazo. Extralimitaciones del poder para diezmar libertades y derechos fundamentales, con la obligatoriedad de inocular un fármaco aunque no lo necesite o no lo quiera, que hasta 2026 no concluye ensayos clínicos y del cual nadie se hace responsable, conforme al descargo del consentimiento informado. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad humana para protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes a las personas, establecido en el artículo 38 de nuestra Constitución, y en el artículo 39 sobre derecho a la igualdad con mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación, previniendo marginalidad, vulnerabilidad y exclusión, condenando todo tipo de privilegio, como el que genera con esas disposiciones. Una cosa es proponer o procurar medios y otra muy distinta imponerlos, conculcando el derecho a la integridad personal. No hay elección cuando solo hay una opción. Si A es vacuna y B pruebas PCR, pero el Estado solo asume costo de la A, no de la B, entonces únicamente ofrece la A. La B tendría que ser costeada por el ciudadano todas las semanas con un salario mínimo minimizado. Eres libre de elegir lo que unilateralmente impone, condicionando con ello los medios de convivencia, sustento y desarrollo humano. No hay elección. ¿Y qué pasaría con los extranjeros que vengan de Rusia a propósito de recién estrenada ruta aérea directa, con vacuna no autorizada por la OMS o la FDA? Le estamos dando carta blanca al problema que se supone queremos evitar. La primera vez llegó importado hasta propagarse comunitariamente. Ya sabemos cómo pasa porque lo experimentamos. ¿Repetimos con conocimiento de causa? El virus no hace excepción de personas, pero las autoridades sí, otorgando privilegios de un grupo sobre otro, cuando todos debiéramos regirnos por iguales medidas preventivas si se tratara de salud. Ni el inoculado está eximido de contagiarse y contagiar, ni el que no está inoculado está enfermo. No hay justificación de ninguna índole para crear ciudadanos de primera y segunda categoría.
Los privilegios son inconstitucionales. De las fuerzas morales del médico y filósofo José Ingenieros, así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ellas son esclavos. Y bien, hemos llegado a la recta final de su espacio estelar, Encuentro Directo. Agradecerles por ese apoyo y esa fiel sintonía que nos dan todos los sábados aquí en Encuentro Directo. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales. Finalmente, Karina, antes de terminar, yo quiero enviar una felicitación muy especial a mi padre, el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, que el jueves pasado estaba de cumpleaños, el 14 de octubre. Muchísimas felicidades, papi, que el Señor te permita cumplir muchísimos años más. Eres mi ejemplo a seguir. Gracias por ser como eres. Muy especialmente, la ausencia física de mami sigue siendo ese tronco familiar. Te quiero mucho. Muchísimas felicidades al ingeniero Núñez Ramírez, que Dios bendiga su vida, y desde aquí ese fuerte abrazo. Finalizamos con el escritor y filósofo británico Aldous Huxley, quien nos planteaba en una de sus más célebres obras Un mundo feliz. La medicina ha avanzado tanto que ya no queda nadie que esté sano. Buen fin de semana.